verdad es que estoy quebrantado hoy. No sé de verdad cómo voy a predicar, estoy emocionado, estoy disfrutando. Y miren, quiero decirles que hoy no he venido con el mensaje más bonito que tengo. No he venido con el mejor mensaje que tengo tampoco. Créanme que he venido con una palabra que mejor me ha hecho a mí en mi vida. Miren, hay palabras que marcan, hay palabras que marcan la vida. Y yo en esta tarde vengo a transmitirles una palabra que ha marcado mi vida en un momento de especial dificultad. Lo mejor que tengo lo traigo para compartir con ustedes de la parte del Señor. Amén. Miren, hoy les quiero hablar, entrando ya en el mensaje, a modo de introducción, de la justicia. Justicia es un término muy amplio, muy grande, que nos podría llevar mucho tiempo, porque hay muchos tipos de justicia. Justicia restaurativa, pero yo en esta hora quiero hablar de lo que comúnmente hablamos, lo que es justo y lo que no es justo. Miren, si vamos al diccionario y buscamos la definición de justicia, nos encontramos con una definición muy sencilla. Dice: es un principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Muy bien. Sus sinónimos son rectitud, equidad, honradez, honestidad, razón. Todo lógico y normal. En cambio, entonces podemos decir que lo que no es justo es todo lo contrario. Cosas deshonrosas, hacer diferenciación de personas, favoritismos, lo irrazonable, lo ilógico. Pero si vamos a la palabra del Señor y hablamos de justicia, esto ya toma otro color. Yo he traído 3 versículos para hablar un poquito de justicia. Miren, dice el libro de Miqueas, en el capítulo 6 y versículo 8, dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice: solamente practicar la justicia. Dice también el libro de Salmos 82, versículo 3: haced justicia al débil. Dice también el profeta Isaías en el capítulo 1 y versículo 17: buscad la justicia. Y así tenemos muchos más textos. Ahora pasamos al Nuevo Testamento y el propio Cristo es el que dice también: ay de vosotros fariseos, anunciando a los fariseos, le dice: porque diezmáis la menta, sí, y toda clase de hortalizas y de especies, pero habéis descuidado la justicia y el amor de Dios. Y tuvo que decir el Señor: era necesario hacer esto para descuidar también lo otro. De hecho, unos capítulos más adelante ya dice el Señor y advierte: si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Decimos amén. Amén. Luego tenemos de parte de Dios un llamado. Hay un llamado a hacer justicia. Hay un llamado a practicar la justicia. Además hay un llamado a no descuidarla, a perseverar en ella. El reto, ¿dónde está? En intentar ser justos cuando vivimos en un mundo que es completamente malo. Vivimos en un mundo el cual nos ofrece un reto, porque este mundo nos anima a descuidar el llamado de Dios. Hay mucha distracción, hay muchas cosas que si les damos lugar, poco a poco nos van a ir separando del Señor. También este mundo quiere que nos despreocupemos de perseverar en la voluntad del Señor. En definitiva, hay injusticias por todas partes. Pero yo en esta tarde, habiendo hablado de esto, quiero ir un poco más allá. Miren, mis hermanas, voy a lanzar una pregunta para que reflexionen. Si yo soy justo, ¿por qué puede ser entonces que yo pueda estar pasando escasez? Hermanos, si yo soy justo, ¿por qué tengo que soportar vergüenza por practicar la justicia y vivir en integridad? Iglesia del Señor, vamos más allá. Peor aún,
¿Por qué el impío prospera? ¿Por qué el impío practica la justicia y parece que no pasa nada? Y más agravante aún dicen, ¿por qué el justo es oprimido por el impío y parece que no sucede nada? Aquí ya se complican las cosas, hay un desequilibrio que hace que la justicia pierda parte de su valor. Si entonces el justo por ser justo sufre y padece, y el impío por ser impío es prosperado, ¿qué sentido tiene todo? Ante esta ambigüedad, les quiero preparar para entrar en la palabra del Señor. Esta historia de las que les quiero hablar hoy, que les quiero relatar, empieza en el reino de Judá, el reino del sur, cerca de aproximadamente 600 años antes de que Cristo viniera al mundo. Había una decadencia a todos los niveles, porque ustedes saben que durante todo el Antiguo Testamento narra la Biblia que siempre ha habido decadencia. A nivel religioso, se había levantado una generación que no conocía al Dios de sus padres. Habían abandonado el culto a Jehová. A nivel político, los gobernantes eran corruptos, estaban perdidos. Habían perdido el temor del Señor y velaban únicamente por buscar sus propios intereses. A nivel social, reinaba la injusticia, el pillaje, la opresión, la violencia. Como había tanto pecado, y además de eso, había un clamor especial por el pecado de abominación que es a Jehová, que era la maduración de los cristianos. Claro, ahora mismo, pensando en esto, ante este panorama hostil que les estoy presentando, ante esta inquietud que les estoy presentando, aparece en escena un profeta del Señor, un atalaya. Y este profeta, cansado de ver tanta maldad, tanta injusticia, clama al Señor. Y se produce un diálogo entre el Señor y el profeta que yo digo que es clave para el desarrollo y maduración de todos los cristianos. Un diálogo del que no hay nada que perder. Créanmelo, que aquí se puede sacar mucha verdad. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Habacuc, capítulo 1. Dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver tanta iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y el pleito y la contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Si leemos otra versión del lenguaje actual, lo vamos a entender mejor. Dice: Dios mío, a grito te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Hasta cuándo no vas a hacerme caso? Porque te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. ¿Por qué me obligas a ver tanta injusticia, Señor? Por todas partes solo veo pleitos y peleas. Por todas partes solo veo violencia y destrucción. Nadie obedece tus mandamientos ni es justo con nadie. Los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticia. Le damos un aplauso a la palabra del Señor. De las palabras del profeta deducimos que no era la primera vez que clamaba al Señor. Este profeta Habacuc del Antiguo Testamento clamaba al cielo porque estaba harto y cansado de ver cómo el impío prosperaba, cómo la maldad se abría paso y la injusticia quedaba como torcida. Y yo me atrevo a decir que este profeta se encontró con un muro infranqueable. Un muro que muchas veces nosotros hemos tenido que enfrentar. Un muro que es difícil para todo cristiano, y es el silencio de Dios. ¿Cómo duele, hermanos, cuando tenemos necesidad y clamamos al cielo, pero parece que hay silencio? Parece que nuestras oraciones no son escuchadas. Pero créanme que esto forma parte del trato de Dios para nuestras vidas. Y créanme que todo esto va a ayudar y a sobrevenirnos para bien, como dice en su palabra. Yo en Luchana lo digo, pero también lo creo en Erandio.
que no lo veamos no significa que el Señor esté de brazos cruzados ante nuestra necesidad. Dios en su soberanía actúa y también se mueve en el silencio, y eso es más difícil. El silencio de Dios es difícil. El silencio de Dios trae madurez a las vidas. El silencio de Dios nos ayuda a mejorar como cristianos. ¿Cómo lo hará el Señor? No lo sabemos, pero tenemos fe en Él y descansamos. Por eso en esta tarde les traigo una palabra de Dios para calmar la ansiedad y calmar los ánimos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 46, versículo 10, dice: permaneced pues quietos, dice la palabra del Señor, y conoced que yo soy Jehová. Aleluya. Tranquilos, dice el Señor, tranquilos, que yo soy Dios y tengo todo bajo control. Porque les voy a decir algo. Yo creo que Erandio es una iglesia madura también y entiende que el camino del evangelio que hemos emprendido los que hemos aceptado a Cristo no es un camino fácil. El que haya dicho que fuera un camino fácil se ha equivocado. Más bien todo lo contrario. A mí me han enseñado siempre que el enemigo está como un león rugiente acechando a quien devorar. A mí me han enseñado que toca padecer por el evangelio, que tendría aflicción, que tendría sufrimiento. Y si a esto le sumamos que tenemos que aprender a contentarnos con un bástate mi gracia, tenemos que saber que tenemos que aprender a vivir con salud, sí, pero también con enfermedad, con dinero, pero también sin dinero, con casa estable, sin casa, con coche, sin coche, pero eso no es lo importante. Hoy quiero decirles que vengo con la palabra de Dios para fortalecer sus vidas. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y verso 16. El Evangelio de Lucas también lo dice en el capítulo 6 y versículo 21. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice el Señor, porque serán saciados. ¡Gloria a su nombre! ¡Santo! ¡Qué bien tener hambre de justicia!, dice el Señor, porque seremos sanados. ¡Ay, Padre! Y este profeta, harto de ver cómo el impío prosperaba, cómo padecía injustamente, le decía al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no harás nada, Dios mío? El impío prospera, los justos somos oprimidos y parece que la justicia se ha quedado sin valor. Clamando al Señor. Pero tengo que decir que el Señor siempre responde. Y responde a tiempo. Y vino el Señor hablando al profeta. Dice la palabra de Dios. Ojo a esto, dice: prepárate, Habacuc, escucha bien, porque voy a hacer algo increíble que aunque lo contaran no se lo creerían. Este profeta estaría ya frotándose las manos gozando. Dios mío, esta es la hora en la que vas a castigar a los impíos. Esta es la hora en la que vas a justificar a los justos. Esta es la hora en la que la justicia va a ser reforzada. Pero contra todo pronóstico la palabra de Dios es otra. Y le dijo: Habacuc, prepárate, porque voy a levantar un ejército contra vosotros, dice la palabra de Dios textualmente. Yo levanto a los caldeos, nación cruel y despiadada contra vosotros, Judá, especializada en caminar por la tierra y apoderarse de las posesiones ajenas. Dice: son como feroces lobos nocturnos. Dice: como las águilas vuelan y se apresuran a devorar. Yo me imagino al profeta Habacuc diciendo: Señor, pero ¿cómo me puedes venir ahora con esto, Dios mío? Si yo te estoy clamando por justicia. Y sigue diciendo la palabra de Dios: se burlarán de vuestros príncipes, escarnecerán a vuestros reyes y os llevarán cautivos como la arena. Ay, Padre, el Señor estaba hablando del asedio que iba a haber de Babilonia. Pero este profeta que sabía mucho, este profeta que tenía el colmillo retorcido, dice: Señor, no puede ser. No puede ser, Dios mío. Porque no puedes destruir al impío juntamente con el justo.
Dice, porque Dios mío, no puede ser que utilices al impío para aniquilar, para oprimir, para castigar al que es más justo que él. No me cabe, Señor, en la cabeza, no es tu naturaleza. Tú no eres así, Señor. Esto no puede ser. Y yo pregunto aquí, ¿cuántos de nosotros como Habacuc en un momento de nuestra vida hemos dicho, Señor, no puede ser? Esto que me está ocurriendo a mí y está viniendo a mi vida, Dios mío, no me lo creo. No puede ser que esté pasándome esto, Señor. Todo me pasa a mí. Padre, estoy viendo cómo hay gente que no tiene temor de Dios y está prosperando, Dios mío, y parece que salen airosos. Y yo, Dios mío, que soy justo y piadoso y con fuerza, Dios mío, intento mantenerme, paso fatigas. ¿Cómo es esto, Señor? Y no estoy hablando económicamente, iglesia, para nada. Me refiero a otro tipo de cosas. Pero miren, dice la palabra del Señor en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros a cada uno de ustedes el fin que esperan. Por eso, aunque en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia convicción o razonamiento creamos que no es justo lo que está pasando, el Señor muchas veces nos tiene que meter por pruebas que para nosotros son inalcanzables. El Señor a veces nos mete en caminos donde nosotros decimos, yo ahí no me hubiera metido nunca. El Señor a veces quiere que batallemos batallas que nosotros en la vida creeríamos que podríamos hacer frente. Pero todo esto tenemos que enfrentarlo con madurez. Porque como en un buen fundamento, con un buen posicionamiento, haremos como hizo este profeta. Este profeta decía, Señor, yo me resigno a todo lo que tú me dices. Yo, Dios mío, estoy dispuesto a recibir lo que tú me estás hablando, pero yo no lo entiendo, Señor. Dice, porque tú eres mi roca firme. Tú eres santo, tú eres bueno, tú eres clemente, Señor. Y a pesar de lo que has dicho, tengo que reconocer, Dios mío, que no moriremos, Señor. Porque hay una esperanza siempre de la parte del Señor. Dios siempre va a dejar una puerta abierta. Dios siempre va a dejar una solución para nosotros. A pesar de la dificultad del problema, a pesar de lo difícil que lo estemos pasando, el Señor siempre va a darnos una esperanza. Y ahora sí, este profeta se quedaba esperando. Dice la palabra de Dios, yo estoy como centinela, como atalaya, esperando a lo que el Señor tenga que decir tocante a mi queja. Y es entonces cuando vino la palabra del Señor al profeta Habacuc. Vino por segunda vez la palabra y le dijo, Habacuc, atento, dice, rápido hazte de unas tablas y escríbelo claramente con letra para que lo puedan leer todas las personas que pasen cerca de ahí. Dice, atento, porque esta señal que yo traigo verdaderamente se va a producir, aunque tarde. Espérala, Habacuc, dice. Los malvados y los orgullosos de su propia fuerza hacen su Dios. Dice, son como el Seol, que abren su boca, su garganta se ensanchan, pero nunca se sacian. Dice, pero prepárate, Habacuc, porque te digo, aunque estos impíos vengan a vosotros, yo he preparado para ellos 5 lamentos. Ay, Padre, y dice la palabra de Dios, ay de vosotros los que habéis apropiado de cosas que no os pertenecía. Dice la palabra de Dios para los impíos, ay de ti que has llenado tu casa con cosas robadas. Dice la palabra de Dios, ay de ti que confiado habitas en las alturas y allí haces tu fortaleza, haces tu nido junto a las estrellas. Dice la palabra de Dios que se preparen ahora los impíos, porque van a recibir el castigo de su retribución. Y quiero recordar hoy que dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 4 de Abdías, aunque te remontaras como las águilas, e hicieras tu nido entre las estrellas y pusieras allí tu casa, dice la palabra de Dios, te tomaré y te derribaré. Dice la palabra de Dios a los impíos, tú que habitas confiado, prepárate, porque cuando menos te lo esperes vas a ser atormentado y despojado. Dice la palabra de Dios a los impíos, pagarás por tus crímenes. Dice la palabra de Dios a los impíos, seréis cubiertos de vergüenza.
Pero aquí viene la palabra de Dios para la iglesia de Erandio. Erandio, tú que sufres por ser justo, tú que caminas con sencillez de tu corazón, ahí te va la palabra para que la guardes en tu corazón. El justo por la fe vivirá. ¡Santo! El justo por la fe vivirá. ¡Ay, Dios mío! Nos acaba de regalar el Señor la mejor palabra para nuestra vida. Palabra esperanzadora cuando dice el Señor: el justo por la fe vivirá. Está diciendo que todo lo que necesitas tú soy yo. No te fijes en las cosas que perecen, fíjate en las cosas que permanecen. Fíjate en lo que merece la pena, no pierdas el tiempo como los impíos, porque ellos se van a caer. Dice la palabra de Dios a ti que te esfuerzas por permanecer fiel. Tengo algo especial reservado para ti. Dice el Salmo 122: del impío nadie se acordará, pero del justo siempre habrá memoria. Dice la palabra de Dios en el Salmo 37: el Señor protegerá a todos los que le son fieles y acabará para siempre con la descendencia de los malvados. Hoy tengo que dignificar a los justos. He venido para levantarles la morales y decirles: ánimo, esfuércense en ser justos y valientes en medio de un mundo de corrupción. Si son de los que siembran la buena semilla con dolor y con lágrimas, esta palabra es para usted. Enhorabuena, porque dice la palabra de Dios que los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Ay, Dios mío, hay esperanza para el sufrimiento, hay esperanza para el dolor. El Señor quiere decirles: adelante, iglesia, luchen, porque la justicia todavía sigue siendo el brazo de Jehová. Amén. Aleluya. Y miren, ya para terminar, dice la palabra de Dios que cuando hemos llegado ya hasta este lugar, cuando hemos llegado a esta reflexión, tenemos la mente bien amueblada, tenemos un buen posicionamiento, tenemos esperanza. Podemos decir como dijo el profeta: aunque la higuera no florezca, ni haya vides en los frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den su mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo y eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc, como todos los profetas del Antiguo Testamento, tiene traducción su nombre. Significa abrazo. Reciban esta palabra de Dios como un abrazo para sus vidas, para que cuando estén pasando por momentos de dificultad sepan que el Señor siempre va a estar allí para ayudarles.